En el barco de Teseo somos todos distintos cada vez. Permítete cambiar las tablas que necesites de tu barco porque eres tan distinto como hace apenas un rato. Aquí el mar siempre está calmo. Gracias por acompañarme. Bienvenido, bienvenida a El Barco de Teseo, un espacio donde exploraremos juntos las maravillas de nuestro interior y también de nuestro entorno. Buscaremos la manera de relacionarnos con todo esto sin cuestionarnos, con intención divulgativa, desde un punto de vista crítico y con la evidencia disponible, pero con palabras que podamos entender todos. Soy Pedro, osteópata de Toledo, y hoy vamos a contar mentiras. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las creencias y mitos populares que más han arraigado en la cultura. Recordad que podéis contar conmigo en consulta si me escribís o me llamáis al teléfono 617-452378 o en las redes como pedroosteopatía.es. Algunos de estos mitos han traspasado la frontera de la invención y se han sabido hacer un hueco en la sabiduría popular hasta el punto de que incluso se siguen divulgando como ciertos. Hay hasta creencias populares que nadie se ha molestado en desmentir porque simplemente facilitan el entendimiento de la especialidad a la que pertenecen. Además, los mitos suelen tener un relato mucho más romántico que la realidad. Es mucho más satisfactorio encontrarle una explicación a algo, aunque no sea verdad, que la incomodidad de no tener muy claro por qué se producen las cosas. Necesitamos que el mundo que nos rodea tenga una causalidad, aunque no tiene por qué ser necesariamente la explicación verdadera. Es mucho más tranquilizador pensar que, por ejemplo, ahí en el cielo hay dioses que marcan nuestro futuro que sentir miedo por lo que nos depara la vida. La narrativa del mito es imbatible si la comparamos con una realidad científica que a veces decepciona en comparación. Y hablemos de mitos, ya verás como algunos de los que vayan saliendo seguro que te suenan. Vamos a escuchar a Adele y su delicioso Rolling in the Deep. Uno de mis mitos preferidos es el de que bañarse después de comer causa un corte de digestión. No hay evidencia científica que respalde esta afirmación. La creencia popular atribuye esta amenaza a una interrupción en el proceso digestivo al cambiar la temperatura corporal repentinamente. Como en muchos casos cuando hablamos de mitos y leyendas, algo de realidad tiene, pero la diferencia de temperatura necesaria para sufrir un síndrome de hidrocución, que es así como lo llaman, es tal que es muy difícil que el niño al que advertimos pueda correr este peligro en situaciones normales. Hay que entender que a veces es difícil que los más pequeñajos estén en silencio a las horas que los adultos que están disfrutando de sus vacaciones de verano puedan echarse una siesta. Este es un ejemplo perfecto de lo que dijimos antes. A veces es más fácil creernos un mito si nos facilita la vida. En una reseña publicada en el 2011, el Comité Asesor Científico de la Cruz Roja dio su conclusión. Los datos actuales sugieren que comer antes de nadar no es un riesgo que propicie el ahogamiento, y la idea puede descartarse por ser un mito. Sí, para desmentir los mitos hay que hacer estudios que demuestren que lo son. Y hablando de temperatura corporal, ¿cuántas veces no hemos oído «abrígate, que te resfrías»?
Son los virus los que producen el resfriado, no las bajas temperaturas. Pero otra vez, aquí hay algo de cierto. Es verdad que no es el frío el que produce que te resfríes, pero también lo es que cuando hace mucho frío tendemos más a estar más rato en interiores, aumentando la posibilidad de que nos contagiemos de otras personas que ya están contagiadas. Afortunadamente, hay muchas creencias que se están perdiendo en el olvido y actualmente parecen ingenuas. Seguro que recuerdas haber oído que antiguamente se decía que si estás con la regla, la mayonesa se te cortaba. A ver si esto se tomaba como verdad. Estoy seguro que lo has oído. Este mito es casi parte de nuestra infancia. Como la temperatura del cuerpo estaba más alta, esto hacía que el huevo no se ligara bien con el aceite y se quedaban tan panchos con esta explicación. También se decía que si planchas te baja la regla, así has oído bien. Si planchabas, el calor de la plancha tan cerca del vientre estimulaba que la menstruación se te adelantara. No, tampoco se te corta la regla al bañarte en el mar, ni te atacan los tiburones, ni se te secan los geranios si los tocas. Podríamos estar horas hablando de mitos y reglas, y te puede parecer algo perdido en el tiempo, pero actualmente se sigue pensando sin ninguna base científica que si varias mujeres coinciden durante mucho tiempo juntas, sincronizan sus menstruaciones. Este dato no está demostrado, no existe ningún estudio que lo confirme, pero actualmente se entiende como sabiduría popular, demostrando que preferimos las fábulas y los cuentos a las publicaciones científicas. Yo, personalmente, prefiero la voz de Melody Gardot y esta preciosidad de canción, If the Stars Were Mine. Pero si hablamos de invenciones, sin duda el rey es el mito de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Lo has oído 1000 veces, se han hecho hasta películas con esta creencia. Se suponía que el ser humano solo podía usar un porcentaje muy pequeño de su capacidad cerebral. Imagínate qué fantasía, todo lo que serías capaz si usaras el total de tus neuronas. Este mito me ha llamado desde niño mucho la atención. Me daba más preguntas que respuestas. Si solo usamos el 10%, ¿qué está haciendo el resto? Es como decir que un corredor solo usa el 10% de sus piernas. Y el otro 90% del cerebro es siempre el mismo. Cada persona usa su propio 10% y es distinto en cada persona. Entonces, ¿por qué somos tan parecidos unos a otros? ¿No deberíamos ser un 90% distintos? Otra vez, la fábula es más satisfactoria que la realidad. Para el ser humano, la complejidad del cerebro es abrumadora. Además, ese mito es sorprendentemente exacto. Cuando se le pone en porcentajes, se le da un aspecto matemática, es más serio, cuela mejor. Es como cuando un actor de un anuncio me dice que su dentífrico es mejor y yo me lo creo porque lleva una bata puesta. Sesgo de autoridad, lo llaman a esto. Ya hablaremos de sesgos en otra ocasión. Sí, lo del 10% es una chorrada que ya nadie piensa que sea verdad. Aunque, hablando de mitos que se han demostrado falsos del cerebro, seguimos pensando que nuestro cerebro tiene una parte izquierda, que es más eficaz en la lógica y en la matemática, y una parte derecha que es más para el pensamiento espiritual. Confiésalo, todos hemos creído en este mito en algún momento. El hemisferio derecho para los matemáticos y los ingenieros y el izquierdo para los músicos y los deportistas. Pues no, tampoco es cierto. El cerebro funciona con redes neuronales que interactúan unas con otras. Estas redes
se conectan con las demás no por la zona física donde está, sino por la demanda de la actividad en el momento. Es cierto que este órgano tiene zonas de neuronas especializadas en funciones, pero al igual que ya sabemos que usamos el 100% del cerebro, aun cuando el sueño reduce nuestra actividad, también sabemos que conectamos cada red neuronal con el resto del órgano cuando nos enfrentamos a cualquier actividad lógica, matemática, espiritual o artística. Quizá seguimos manteniendo esa creencia, como mantenemos la de bañarnos después de comer, porque queremos que el niño nos deje tomar una siesta y porque nos viene bien para convencernos de que yo soy bueno en matemáticas por mi hemisferio izquierdo y tú lo eres en arte por tu lado derecho. Esto simplifica muchísimo todo. Además, imagínate un jugador de baloncesto que va a tirar una pelota para encestar. No está calculando antes la fuerza necesaria para lanzar y la parábola que va a describir la pelota. Estos son matemáticas, ¿no? El músico que escribe un pentagrama no sabe de tiempo antes de armonía. El ingeniero que trabaja en un proyecto civil no se puede enamorar. Si eres bueno en arte, sabes de proporciones, de áreas, de colores. Esto es física, matemática, lógica. Pearl Jam, Black. Estás escuchando El barco de Teseo. Aquí el mar siempre está calmo. Gracias por acompañarme. Hay muchos mitos que se siguen creyendo a pies juntillas, aunque se demostraron falsos hace tiempo. Se tarda mucho más en desmentirlos que en crearlos. Muchos son parte ya de nuestra cultura. ¿Recuerdas cuando te dijeron en clase de ciencias que las papilas gustativas están especializadas en sabores? Que una parte de tu lengua detecta el sabor dulce, otra parte el amargo. Seguro que hasta recuerdas la ilustración de El mapa de la lengua, con las regiones diferenciadas con distintos colores por cada sabor. No, es tu cerebro quien determina el sabor de las cosas, no tu lengua. Este mito procede de una interpretación de un psicólogo que se propuso medir la sensibilidad de las regiones de la lengua. Lo que encontró en sus estudios fueron diferencias en los umbrales de sensibilidad de diferentes áreas de la lengua. Interpretó que esto significaba diferencias funcionales, lo que es erróneo. Se publicó en 1974 una investigación que desmentía esta afirmación y se demostró científicamente que en todas las partes de la lengua hay respuesta nerviosa para todos los sabores. Hablando de sensibilidad de las terminaciones nerviosas, otro mito que me encanta es el que se pierde la mayor parte del calor por la cabeza. Esta creencia me implica a mí directamente porque soy aficionado al submarinismo y además soy calvo como una bola de billar. Tengo que usar una capucha de neopreno cuando buceo y esta no es la única vez que echo de menos tener cubierta la cabeza. Tenemos más terminaciones nerviosas en la cara y suele estar más expuesta a la climatología, pero perdemos calor por todas las partes del cuerpo por igual. Tenemos más vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel en la cabeza y esto genera sensación de que se pierde más calor por esta zona, pero se ha demostrado que tener más sensibilidad al frío por estas razones no significa una pérdida de calor más rápida. Y hablando de cabeza, aquí hay otro mito muy extendido que afirma que no se pueden crear más neuronas después de la infancia. Afortunadamente, esta creencia es falsa. La neurogénesis continúa en determinadas partes del cerebro adulto, desafiando la idea de que este órgano es estático. Especialmente en el hipocampo, región crucial para el aprendizaje y la memoria. Es una de las áreas donde se ha documentado la creación de nuevas neuronas en el cerebro adulto. La neurogénesis es un componente clave de la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. Iggy Pop, de Passenger.
No solo hablamos de mitos del cuerpo humano. En todas las áreas del conocimiento hay medias verdades, creencias, curiosidades que nos hacen a veces replantearnos qué hemos dado por hecho en lo que hemos aprendido. Hasta en la muerte, sin sangre, no se pueden producir más células. Luego el pelo y las uñas no siguen creciendo después del morir. Y en el nacimiento, la conclusión del extenso estudio sobre 433 partos desde el año 2019 hasta el 2021 fue tan escueto como contundente. No se objetivaron cambios significativos de inicio de partos en relación a los cambios lunares. Es decir, no hay más partos con la luna llena. Y tampoco más agresiones violentas. Tenemos hasta un estudio con nada más y nada menos que 10.000 registros médicos en el año 2006. No hubo más registros violentos en la luna llena. Incluso hay mitos que están de rabiosa actualidad. Con los datos macro de estadística en la mano, podemos afirmar categóricamente que no hay una epidemia de suicidios en España. Cada caso, por supuesto, es una tragedia y merece nuestra atención y respeto, pero de hecho en el 2023, el último año recogido, la tasa disminuyó. Esperemos que esta tendencia ligeramente descendente se mantenga o aumente en el futuro. Quizás esta creencia actual de una epidemia de suicidios tenga más que ver no tanto con los datos estadísticos, sino con la normalización del hecho. Puede ser que ahora tengamos más conocimiento de los suicidios porque no están tan estigmatizados como hace apenas unos años. Los familiares que habían sufrido esta desgracia ocultaban el hecho del suicidio o inventaban cualquier enfermedad o un accidente para no tener que dar explicaciones en el entorno. No hubo una epidemia de zurdos en España en la mitad de los 70. De repente, los porcentajes de niños zurdos en el país se dispararon hasta el actual 9 y pico %. No es que antes de los años 70 hubiera menos zurdos, es que simplemente dejamos de obligarlos a escribir con la mano derecha. Antes, si escribías con la mano izquierda, el profesor te zurraba con la regla o te ataba la mano a la espalda porque escribir con la zurda era cosa del demonio. Simplemente dejamos de molestarlos y de repente no les avergonzaba decirlo. Se estima que la media mundial es del 12%. En Corea del Sur es de apenas un 2% de zurdos. ¿Es un gen coreano? Bueno, quizás es que en Corea se entiende la zurdera como un signo de impureza. Y ya que hablamos de los mitos de actualidad que tienen que ver más con la sociedad, siguiendo el hilo de la libertad de expresión que experimentaron los zurdos en España a mediados de los años 70, hablemos de otra creencia actual. No hay una epidemia de gays y lesbianas en España, no hay un virus LGTB que se haya propagado desde el barrio de Chueca en Día del Orgullo. No es que ahora haya más homosexuales, es que ya no los apaleamos. Quizá cuando dejemos de censurarlos nos acostumbremos a vivir todos juntos como lo hemos hecho con los zurdos. On the Road Again de Can't Hit. No, crujir los nudillos no causa artritis. El crujido no se produce por el movimiento de los huesos, sino por la liberación de gas, de las burbujas que se forman en el líquido sinovial de las articulaciones al estirarlas. Ni siquiera a largo plazo. Contamos con una investigación del Dr. Donald Anger que invirtió ni más ni menos que 50 años en crujirse los nudillos solo de su mano derecha, todos los días, para demostrar que no existía ninguna diferencia entre las dos manos después de tantos años. Él mismo bromeaba porque decía que lo hizo para llevar a la contraria a su madre. Sí, el vino tinto es vasodilatador, pero esto no significa que sea bueno para tu salud cardiovascular. La cocaína
también tiene el mismo efecto sobre los vasos sanguíneos y nadie discutiría que no es buena para tu corazón. El alcohol del vino es etanol, C2H60, un líquido muy inflamable usado en industria como disolvente. Y es el mismo alcohol etanol, sea tu vino el del cartón de oferta del economato o el vino más exquisito de La Rioja. El término la OMS recomienda su consumo responsable y moderado de disolvente industrial ya no te parece tan saludable, ¿verdad? Que se hayan perpetuado estos mitos o cualquier creencia sin base científica desde que el hombre es hombre no es excusa para no preocuparnos por averiguar de dónde nos viene la información. Es cierto que algunos son inofensivos por lo absurdos. A ver, nadie se traga 8 arañas al dormir por la noche y todos sabemos que no se tardan 7 años en digerir un chicle si te lo tragas. Y muchas veces nos hemos creído el bulo porque simplemente no nos hemos parado a pensarlo con lógica. Por ejemplo, la industria alimentaria utiliza la vitamina C como antioxidante, pero resulta que nuestras madres nos decían que bebiéramos el zumo rápido porque se le iban las vitaminas. Y algunos no nos hemos puesto a comprobarlo por lo ingenuo. El epitafio de la tumba de Groucho Marx reza su nombre, la fecha de nacimiento y muerte y una estrella de David. Era más divertido el mito que ponía que disculpe que no me levante, y conociendo al actor, pues hombre, le venía el mito estupendamente. Pero las creencias infundadas han costado vidas. La última persona quemada viva por bruja fue en 1781, hace muy poco tiempo. Aún hay padres que no vacunan a sus hijos porque creen en el mito de que las vacunas producen autismo. Madeleine Pio, Tango Tildelsor. Que se hayan transmitido mitos y falsas creencias desde siempre no nos da licencia para compartir bulos. Vivimos en una época apasionante. Es la primera vez en la historia que tenemos al alcance de nuestra mano toda la sabiduría de nuestra especie y hasta hace muy poco la educación no estaba en manos de cualquiera. Que la información esté democratizada es lo mejor que podemos hacer con ella y esto nos hace responsables de que la divulgación del conocimiento sea veraz y saludable. Vale la pena pararnos un segundo y darle una vueltita a lo que queremos compartir antes de difundir información que pueda ser perjudicial. A veces no es necesario ser el primero en publicar nuestra opinión. Nadie te obliga a reaccionar a todo lo que lees. Como se suele decir, tenemos 2 orejas y una sola boca para escuchar más que para hablar. Me vais a permitir utilizar este espacio para recomendaros un libro de un psicólogo que habla de estas cosas. Ramón Nogueras es un analista de conducta que está teniendo un extraordinario y merecido éxito, más por los temas de los que escribe, por la forma tan divertida y sencilla que lo hace. Siendo un terapeuta con una formación y una carrera sorprendente, utiliza un lenguaje tan accesible y ameno que hace que leerle sea una delicia. La obra se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Sí, el libro se llama así y forma parte de una serie de libros de divulgación científica con nombres más o menos parecidos. Si tenéis ocasión y queréis echaros un buen rato, además de aprender un montón de cosas, este es vuestro psicólogo. Bueno, espero de verdad que este programa os haya servido para pasar un buen rato. Y si os he ayudado a desmontar un mito que creíais que era cierto, pues hombre, bienvenido sea. No me quiero despedir sin recordaros que podéis contar conmigo en consulta si me llamáis o me escribís al teléfono 617-452-378 o en mis redes como pedrosteopatía.es. Muchas gracias por acompañarme. Un abrazo muy fuerte a todos los que estáis allí.